Buenos días, ¿qué tal están, estimados oyentes de radio? Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora, es la mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz en este jueves 7 de agosto de 2025. Estamos más o menos en el ecuador de esta segunda ola de calor del verano, al menos según el último pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, que dará por terminado este periodo de altas temperaturas el próximo martes. A partir de entonces seguirá haciendo calor, pero ya no de manera tan intensa. Las noches serán algo más frescas, con valores por debajo de los 20 grados, y por el día nos vamos a mover en el entorno de los 35, naturalmente con pequeñas diferencias dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Les avanzo esto para que sea algo más llevadero el sofocón que tenemos por delante. Hoy se elevan a 39 las provincias en alerta, 14 ellas con avisos de color naranja. Hablamos, por ejemplo, de Orense, Zamora, Valladolid, Zaragoza, Cáceres, Toledo, Jaén o Córdoba. Todo ello un día más sin tormentas, sin lluvias en el horizonte que pudieran refrescar un poquito este ambiente. A esta hora en Madrid tenemos 24 grados, vamos camino de los 39. La máxima nacional la ubicamos en Ciudad Real, Córdoba y Toledo con 41, la mínima en Vitoria con 15. Huawei no es un episodio aislado, es una pieza más del entramado de corrupción sanchista y tiene en su centro a tres figuras esenciales: Rodríguez Zapatero, José Blanco y Antonio Hernando. El Partido Popular redobla su ofensiva contra el gobierno a propósito del contrato firmado con Huawei para que la compañía china custodie las escuchas policiales pertenecientes a investigaciones judiciales. A pesar de que no se ha judicializado la adjudicación de este contrato, ni por ahora hay indicios de irregularidad, los populares lo consideran un caso más de corrupción entre los que afectan a Pedro Sánchez. Además de solicitar la comparecencia de varios ministros en las Cortes, el principal partido de la oposición ha citado al secretario de Estado de Telecomunicaciones, el señor Antonio Hernando, para que explique sus vínculos con Huawei. El Partido Popular considera que la firma de este contrato no parte de criterios objetivos, sino que obedece a los negocios que el expresidente Zapatero o el exministro de Fomento, José Blanco, tienen con esta compañía china, en el caso de este último, a través de la consultora Acento. Este grupo, por cierto, ha emitido un comunicado desvinculándose del contrato, un desmentido que no ha convencido a los populares. El gobierno prefiere no entrar a valorar este asunto y cuando se le pregunta por ello se limita a señalar que no compromete la seguridad nacional, desde luego una interpretación contraria a la que hacen en Bruselas o Washington, donde no ha gustado nada esta asociación y así lo han comunicado por temor a que información confidencial termine en manos del régimen comunista chino. Los socialistas intentan desacreditar la campaña del PP, recordando que varios de sus presidentes autonómicos también han pactado inversiones con Huawei. Me sorprende mucho porque yo he visto, por ejemplo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, inaugurar el hub más importante de Europa de Huawei, o el presidente de la Comunidad de Murcia, el señor López Miras, pues muy alborozado, hacer notas de prensa acogiendo a la empresa Huawei. Por lo tanto, no entiendo de qué hablan. ¿O estamos hablando de la hipocresía tradicional del Partido Popular? En las últimas horas, Vox ha irrumpido en este debate y lo ha hecho no para pedir explicaciones al Ejecutivo, sino para compartir su argumento, señalando que además de estos contratos, altos cargos del Partido Popular, como el señor Alfonso Alonso, y familiares de actuales dirigentes como Esteban González Pons, también tienen vínculos con Huawei a través de la consultora Acento. Todo eso es cierto, como también lo es el hecho de que el gobierno de Pedro Sánchez ha ido estrechando lazos con el régimen chino y se ha convertido en uno de sus principales aliados en la Unión Europea. Pedro Sánchez, hay que recordarlo, ha viajado varias veces hasta Pekín para reunirse con Xi Jinping, ha roto la política arancelaria de Bruselas respecto a China, por ejemplo, en lo que a los vehículos eléctricos se refiere, y además, según publica hoy El Mundo, también ha cerrado, además de manera reciente, acuerdos de cooperación en el ámbito de la justicia. Hace tan solo unos días y por primera vez desde 2009, el fiscal general chino visitó España y se reunió nada menos que con Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, y Cándido Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional.
Pues la verdad que no he podido ver las declaraciones del señor Cerdán, con lo cual no le puedo hacer ninguna valoración. Entre tanto, el gobierno sigue corriendo como alma que lleva el diablo cuando le preguntan por la entrevista a Santos Cerdán en el diario La Vanguardia, un cuestionario que, a pesar de haber acaparado buena parte del debate en los últimos días, 48 horas después de su publicación, aún no había leído la ministra Sara Agesen, rostro visible del Ejecutivo este miércoles. No sabía lo que había dicho Santos Cerdán, pero curiosamente sí estaba la ministra en condiciones de desmentir categóricamente una de las frases más comentadas de esa entrevista. El ya famoso: el PSOE no se ha financiado de manera ilegal, que yo sepa. Bueno, lo que sí sabemos es que se ha llevado a cabo procedimientos muy escrupulosos por parte del Partido Socialista para tener un análisis de la situación de las cuentas, y todos y cada uno de los análisis que se han llevado a cabo llevan a que las cuentas están en perfecto estado de revista y sin ningún tipo de actuación ilegal o que no cumpla con los procedimientos establecidos. Hoy, a partir de las 9:20, vamos a charlar con el diputado navarro del Partido Popular, el señor Sergio Sayas, sobre la ramificación de este presunto caso de corrupción en su comunidad foral. Le preguntaremos también por el enfrentamiento, mejor dicho, entre su partido y el PNV, o la triple alianza entre el PSOE, Bildu y Geroa Bai para impedir que María Chivite tenga que dar explicaciones en el Parlamento navarro, unas explicaciones que tampoco deberá dar la ministra Elma Saiz, exconsejera en Navarra, en ese gobierno, a pesar de que estaría encantada, dice, de poder hacerlo. Bueno, como le digo, ya tuve ocasión de comparecer en el Senado, y a partir de ahí, bueno, pues a partir de la vuelta del verano se va a desarrollar una comisión de investigación en el Parlamento Foral, bueno, pues también con total transparencia y colaboración por parte del Grupo Parlamentario Socialista en este caso. Por lo demás, sepan que el juez Peinado ha rechazado la declaración de Víctor de Aldama en la causa contra Begoña Gómez. Así lo habían pedido las acusaciones populares, para que ofreciese información sobre el rescate de Air Europa. El magistrado, a su vez, lo que sí ha hecho es pedir al Palacio de la Moncloa que aclare si la esposa del presidente disponía de un correo oficial para gestionar sus negocios privados en la Universidad Complutense. Y hay que decir que esta puede ser una de las últimas diligencias antes de decidir si procesa a Begoña Gómez. Es la mañana. Es radio. Y hoy, por supuesto, también es noticia la entrada en vigor del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, un pacto por el cual la administración Trump, la administración norteamericana, impone aranceles del 15% a las importaciones, y Bruselas se compromete a invertir centenares de miles de millones en Estados Unidos. Estaremos pendientes de cómo reaccionan los mercados, teniendo en cuenta que Trump amenazó ayer con elevar estos aranceles hasta el 35% y que esta misma madrugada ha anunciado aranceles del 100% a los chips y a los semiconductores para conseguir que las empresas de este sector, el sector tecnológico, trasladen sus fábricas a Estados Unidos. Alrededor de las 8:15 vamos a hablar con el economista Javier Santa Cruz para analizar en detalle este asunto. Ahora, cuando estamos a punto de alcanzar las 7:10, una hora menos en Canarias, iniciamos con Silvia Ribeiro y Sergio Eras el repaso por otras noticias destacadas de este jueves. A 4 días de que el Ejecutivo comience a trasladar a la península a los MENAs, solicitantes de asilo que están en Canarias, los gobiernos regionales siguen sin saber cómo les afectará. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y también Castilla-La Mancha, en manos del socialista Paje, denuncian la opacidad del Ejecutivo. El plan supone 2 envíos semanales en grupos de entre 15 y 20 menores, pero nadie del Gobierno ha explicado a dónde irán los primeros trasladados. El PP critica la falta de información y recuerda a Moncloa que el Supremo ha dictaminado que es el Ministerio quien debe hacerse cargo de esos MENAs. Escuchamos a los consejeros de Madrid, Galicia, Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha. Lo que no se puede es trasladar, primero, un problema que tiene el Gobierno de España por su incapacidad y su inacción de asumir un problema a través de las comunidades autónomas. Creemos firmemente que estamos ante un reparto que incumple las competencias de las autonomías y que se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas. Vamos a seguir hasta el final y lo vamos a hacer por la vía legal. Pueden venir a Aragón y no se sabe absolutamente nada. Aragón, sus plazas están saturadas. No disponemos de estos recursos.
No hay profesionales y no hay ninguna información por parte del Gobierno de España. Pueden venir a Aragón y no se sabe absolutamente nada. Aragón, sus plazas están saturadas. No disponemos de estos recursos. No hay profesionales y no hay ninguna información por parte del Gobierno de España. Todavía no hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte del Ministerio de en qué momento se van a producir los desplazamientos. Estamos en contacto permanente. Parece que se van a empezar a realizar algunos traslados de forma inminente, pero de los menores solicitantes de protección internacional. Pese a las críticas de las comunidades autónomas, el Gobierno presume de su sensibilidad con los inmigrantes y además sostiene que ninguna región se quedará excluida del reparto. El Ejecutivo esconde así el decreto aprobado en el mes de marzo, según el cual Cataluña y el País Vasco quedan excluidas de ese plan. Obvian también que han retrasado 5 meses el cumplimiento de la sentencia del Supremo que le obliga a hacerse cargo de esos menores y que solo han movido ficha cuando el alto tribunal ha amenazado con sanciones. Elma Saiz es la ministra de Migraciones. Que no va a haber excepcionalidad. Estamos trabajando en todos los centros de nuestro país, en centros de nuestra titularidad y, como digo, es muy importante, de la mano de Fiscalía y teniendo en cuenta cada uno de los casos de estos menores especialmente vulnerables. Estamos trabajando poniendo 1.200 plazas de nuestros recursos para dar cumplimiento exquisito y escrupuloso al auto del Tribunal Supremo. Hombre, exquisito y escrupuloso cuando han pasado 5 meses, en fin. No sé si yo lo calificaría así. En cualquier caso, la ministra también se pronunciaba ayer sobre el cupo catalán, negando que ese acuerdo vaya a privilegiar a unas comunidades autónomas frente a otras. No habrá privilegios, decía ella, en lo que al traslado de menores inmigrantes se refiere, y tampoco si hablamos de la financiación autonómica. La realidad es bien distinta, y la realidad es que no solo supondría un trato de favor a Cataluña, sino que además agudizaría las diferencias que ya existen entre las regiones. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios datos de Hacienda. Recordarán que el pasado martes hablábamos con el director de FEDEA precisamente sobre el sistema de financiación autonómico, y ahora este organismo ha actualizado esos datos. Sí, el informe elaborado por FEDEA con datos del Ministerio de Hacienda correspondientes al año 23 revela que 5 comunidades autónomas reciben menos recursos que la media nacional. A las clásicas Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia se suma ahora Madrid. El caso de la región gobernada por Ayuso es paradigmático porque, a pesar de ser junto a Cataluña y Baleares la que más aporta al sistema de financiación, recibe un 0,8% menos. Según los datos del propio Gobierno, Madrid recibió 3.363 euros de financiación por habitante, lo que supone 93 menos que Cataluña. Sin embargo, aportó mucho más a la caja común, 7.975 millones frente a 2.266. Es la mañana. Es radio. En clave interna de partido, Sergio, hoy tenemos una baja confirmada en Sumar y otra que podría ser inminente en el Gobierno. El presidente del Gobierno lo ha negado, pero nadie descarta cambios en el Ejecutivo en septiembre. Una crisis de Gobierno que quiso evitar en mayo cuando, según La Razón, rechazó la dimisión del ministro Marlaska en plena polémica por la compra de armas a Israel. Ahora algunas voces apuntan de nuevo al titular de Interior, que no se iría solo. Junto a él sería renovada toda la cúpula de la Guardia Civil. Y hay cambios también, estos ya confirmados en Sumar. El nuevo coordinador del partido de Yolanda Díaz, Carlos Martínez Urriza, ha anunciado que deja los cargos orgánicos por motivos de salud, pero no se va del todo. Detalles, Leticia Barquín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Carlos Martín compartía hasta ahora la coordinación general de Sumar junto a Lara Hernández tras la renuncia de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz a sus responsabilidades orgánicas en el partido tras el batacazo en las europeas. Martín fue elegido junto a Hernández como coordinador general en la segunda asamblea estatal de Sumar, celebrada el pasado mes de marzo. De este modo abandona el cargo menos de 5 meses después de asumirlo. El dirigente ha anunciado su dimisión a través de las redes sociales, alegando motivos de salud. No obstante, continuará ocupando su escaño en el Congreso, al que accedió en 2023 tras ser fichado por la vicepresidenta segunda. También mantendrá su papel como portavoz del grupo parlamentario en las comisiones de Economía y Hacienda.
A partir de las 8, en unos minutos, hablaremos precisamente con Leticia sobre este asunto. Hoy publica Voz Populi que la salida de este señor podría obedecer a discrepancias con la dirección del partido, con Yolanda Díaz, por el cupo catalán, que él siempre ha rechazado y que ha aceptado, en este caso, la vicepresidenta segunda y líder de facto de Sumar, aunque dejara sus cargos orgánicos en el partido hace unos meses. Como tenemos a Alejandro Vara en la tertulia, pues le preguntaremos también por esta información de Voz Populi. En clave económica nacional, los movimientos del Banco Sabadell para dificultar o impedir la OPA del BBVA pues centran la atención de las últimas horas. Este miércoles los accionistas del Banco Sabadell han aprobado la venta de TSB al Santander por más de 3.000 millones de euros. Con esos ingresos, la entidad catalana repartirá en primavera un dividendo extraordinario de 2.500 millones, aunque con matices. Sabadell solo beneficiará a los accionistas que rechacen la OPA del BBVA. En la Junta, su presidente, Josep Oliu, señalaba que la venta de la filial británica es beneficiosa. La propuesta consta en el orden del día de esta Junta y es independiente de la OPA y se podría o se propondría llevar a cabo tanto en el contexto actual como en un contexto sin OPA, por su clara aportación que es beneficiosa para el banco y para sus accionistas, por su alineamiento con la estrategia definida por el Consejo de Administración en su día. Mientras el Gobierno sigue adelante con su plan para cerrar las centrales nucleares y niega cualquier negociación para cambiar el calendario previsto. Tras las amenazas vertidas a inicios de esta semana por la vicepresidenta Yolanda Díaz, el Ministerio de Transición Ecológica desoye a las compañías y alega que prorrogar su vida útil sería perjudicial para el bolsillo de los contribuyentes. María Yuste, buenos días. Buenos días. El Gobierno descarta un giro en el plan para el cierre de las centrales nucleares y niega que exista ninguna negociación en marcha para prolongar su vida útil. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, asegura que nada ha cambiado en el calendario previsto. El Gobierno nunca va a permitir que seamos los consumidores, que seamos las pymes y las empresas, esos ecosistemas, los que tengan que pagar el aumento de la vida de las centrales nucleares. No existe un escenario de negociación y la situación es exactamente la misma que hace meses. Patricia Rubio Oviedo, ingeniera industrial y trabajadora en la central nuclear de Almaraz, ha pedido en declaraciones a Es Radio iniciar el diálogo para parar este calendario que contempla que a partir de 2027 se cierre el primer reactor. Y es que todavía asegura se puede revertir el cierre de la central nuclear. A día de hoy tenemos margen, estamos en una situación en la que, y por eso lo estamos alertando y lo estamos defendiendo, donde la continuidad de Almaraz es factible, es viable y no hay otro camino que pueda desarrollarse. Pero en la decisión o ese inicio de diálogo el inicio del diálogo debe hacerse cuanto antes para poder hacer una planificación adecuada. Rubio, también miembro de la Junta Directiva de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro, ha advertido de que el impacto del cierre sería catastrófico a nivel económico y ha afirmado que la política energética se tiene que definir con seriedad y responsabilidad, considerando aspectos técnicos y estratégicos y dejando a un lado temas ideológicos. Fuera de España podríamos afrontar días claves para el futuro de la guerra en Ucrania. Donald Trump podría reunirse próximamente con Putin y Zelensky para tratar de alcanzar al fin un alto al fuego en Ucrania tras más de 3 años de invasión. El presidente de Estados Unidos, sin embargo, admite que el encuentro celebrado ayer en Moscú entre su enviado especial Steve Witkoff con el dictador ruso no ha dado los frutos esperados. En un primer momento, Trump aseguraba que se había producido un avance decisivo, pero horas después matizaba sus propias palabras rebajando las expectativas. Hoy hemos tenido algunas conversaciones muy buenas con el presidente Putin y hay muchas posibilidades de que podamos terminar el ciclo y llegar al final de este camino. Un camino que ha sido largo y sigue siendo largo, pero hay una buena posibilidad de que haya una reunión muy pronto. Y en deportes, los equipos de fútbol siguen preparando el arranque del campeonato de Liga. Javi Martínez, buenos días. Buenos días. El Real Madrid realiza su quinta sesión de entrenamiento a las 10:30 de la mañana. Los de Xabi Alonso se sometieron ayer a una doble sesión para acelerar la preparación de cara al inicio de Liga. El nuevo lateral izquierdo del conjunto merengue, Álvaro Carreras, ha comentado sus sensaciones de estos primeros días con el grupo y además ha confesado su opinión sobre Xabi Alonso. Muy contento aquí, por fin con el equipo, con todos los compañeros y poniéndonos a punto para
lo que viene. La verdad que la humildad de todos, la unión que hay dentro del vestuario y la calidad. Intenso, pero sobre todo tiene las ideas muy claras, que eso es lo que me gusta, y da las cosas como tienen que ser. Que ayude hacia arriba, pero que también hacia atrás, que hay que ayudar, y es mi posición. No, la verdad que con cualquiera me han sorprendido todos. Hay un nivel alto y eso es lo que me esperaba. La selección española de baloncesto disputa hoy su segundo partido amistoso de preparación del Eurobásquet. España se enfrenta a las 9 de la noche a la República Checa, de nuevo en el Martín Carpena de Málaga. Los de Sergio Scariolo buscarán resarcirse de la derrota del martes ante Portugal, una selección portuguesa que se enfrenta a la selección española B a las 6 de la tarde también en el mismo recinto. En cuanto al mercado de fichajes, el Al Hilal ha llegado a un principio de acuerdo con el Liverpool para el traspaso de Darwin Núñez. El conjunto inglés no se quiere quedar atrás y ha mostrado su interés por Bradley Barcola. El municipio murciano de Jumilla es noticia en las últimas horas, ha saltado a la palestra por la polémica decisión que ha tomado el ayuntamiento, gobernado por Partido Popular y Vox, al vetar toda celebración islámica en espacios públicos y hacerlo de manera preventiva. El argumento que emplea Vox y que parece ahora ha asumido el Partido Popular, al menos en este caso, es que hay que prohibir estas fiestas para defender la identidad nacional española frente a la islamización. Así lo ha defendido Vox en otras regiones, como Castilla y León o Aragón, y esta vez ha podido ponerlo en práctica en Murcia. Hay serias dudas, desde luego, de que esto sea legal, dado que España es un Estado aconfesional cuya Constitución garantiza la libertad religiosa. Evidentemente, todos los actos públicos, ni que decir tiene, están sujetos a razones, por ejemplo, de salubridad o de orden público, de seguridad ciudadana, pero no parece que en este caso, al menos no ha trascendido, haya indicios de que esos elementos estén en juego. Parece más una cuestión partidista, electoralista e ideológica, de la que está haciendo bandera últimamente Vox, que es el asunto de la inmigración, porque electoralmente le está yendo bien, hay que reconocerlo. Si uno acude a las encuestas, percibe que efectivamente hay preocupación entre la ciudadanía, una preocupación que va a más por el auge de la inmigración ilegal, y Vox está sabiendo capitalizar ese descontento o esa preocupación. Pero ya digo, es un asunto que hoy pone de acuerdo incluso a los editorialistas de distintas cabeceras, los pone de acuerdo en parte, evidentemente, con matices. Por ejemplo, el diario El País, el diario de Prisa, habla hoy en su editorial de islamofobia institucional. No llega tan lejos, por ejemplo, el diario ABC en su editorial, pero sí lamenta que decisiones como esta desvíen el foco de asuntos verdaderamente relevantes, como la situación de la mujer en el Islam, la educación de las niñas o los matrimonios forzosos. Naturalmente, la izquierda ha tardado muy poco, era previsible, en utilizar esta decisión para alimentar sus acusaciones de racismo y xenofobia contra la derecha, contra Partido Popular y Vox. Podemos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía y el Gobierno ya investiga si se trata de un delito de odio, si se está violando un derecho fundamental, y por tanto puede acudir ante el Tribunal Constitucional. Ayer le preguntaban al secretario general del Partido Popular por este asunto en la rueda de prensa que ofrecía y echaba balones fuera. La verdad es que desconozco esa información y me cuesta mucho posicionarme sobre cuestiones que no conozco, y por lo tanto, al acabar la rueda de prensa estudiaremos esa información y mantendremos una posición, ¿no? Pero desde luego, máximo respeto a todas las creencias religiosas en nuestro país. Bueno, pues no sé si han tenido tiempo ya de analizar lo que ha sucedido, pero desde luego no ha trascendido que el Partido Popular haya dado marcha atrás. No es la primera vez que el PP asume postulados de Vox en materia migratoria. Recientemente el propio Feijóo abrió la puerta a expulsar a inmigrantes en situación legal si los delitos que cometían eran muy graves, pero me temo que ahora la torpeza es absoluta, porque da munición al gobierno y porque le permite desviar el foco, efectivamente desviar la atención de otros asuntos relacionados con la inmigración, como el caos en el reparto de menores que se está ejecutando y va a seguir ejecutándose con total opacidad, o el bochorno que supone ver a un agresor con antecedentes en la calle pocos días después de pegar una paliza a un anciano en Torre Pacheco.
La seguridad no puede seguir siendo la gran olvidada del gobierno del Partido Socialista. Sánchez debe endurecer las leyes urgentemente para que no se repita lo ocurrido con el agresor reincidente de Torre Pacheco. Lo que no puede ser es que alguien con antecedentes y multireincidente vuelva a agredir y quede libre como si nada. Es una humillación para la víctima y una amenaza para todos. Desde el Partido Popular tenemos muy claro que la seguridad para nosotros es una prioridad. Por eso Alberto Núñez Feijóo pondrá en marcha en los 100 primeros días de gobierno una ley de multirreincidencia. Bueno, pues si tiene claro que lo importante es la seguridad, entonces haría bien el PP, haría bien la oposición en no distraerse y poner su atención en casos como este para defender un endurecimiento de la legislación en materia migratoria. La salida de este individuo sí es un argumento para defender ese endurecimiento y para recordarle al gobierno que casos de impunidad como este, el de ver a un individuo que sale a la calle, a pesar de que tenía antecedentes a los pocos días de pegarle una paliza a un señor, sí alimenta ese discurso xenófobo que tanto dice preocupar a Moncloa. Todo lo demás son goles en propia meta, como el que me temo se han metido en Jumilla. Es la mañana. Es radio. Un minuto pasa de las 8 menos 25, una hora menos en Canarias. Rápidamente con Silvia Ribeiro y Elena de Blas vamos a iniciar el repaso por otras noticias que nos deja la jornada. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Buenos días, Dani. El delegado del Gobierno en Extremadura, que impartía clases en la universidad sin tener titulación, pagó un curso de 1.500 euros para obtener su falsa diplomatura. Según Voz Populi, la supuesta diplomatura era en realidad un curso en Derecho Tributario impartido por AFIGE, una entidad de formación empresarial online y que no computa como un itinerario de formación reglada. Pese a todo, José Luis Quintana niega las acusaciones. Nunca he dicho que diera clase de Derecho, eso es la primera que tengo que decir, en ningún caso lo he dicho. Y entristece un poco que yo tenga que estar siempre contestando a esto, de cosas que yo jamás he dicho ni jamás lo he puesto en ningún sitio. Yo creo que he sido claro en este tema, nunca dije que tuviera un título universitario y nunca he dicho que diera clase en la universidad y creo que lo podéis comprobar. A la espera de que se haga oficial su nombramiento, la nueva comisionada del Gobierno para la Reconstrucción trasladada Zulina Pérez y la secretaria general del Partido Socialista Valenciano, la ministra Diana Morant, se han reunido con alcaldes y portavoces socialistas de municipios afectados por la tragedia. Todo ello mientras el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha defendido la condecoración a los escoltas que le acompañaron el día de la riada. Desde la oposición se le acusa de premiar el silencio de lo que ocurrió aquella tarde. Es Radio Comunidad Valenciana, Juan Enrique Monllor. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, defiende la condecoración de los policías que le escoltaron, además de otros compañeros, durante el Día de la Dana, incluida la comida en el restaurante del Ventorro. Mazón descarga la responsabilidad de este reconocimiento que depende, dice, de la Agencia Valenciana de Emergencias, un departamento de la Consellería de la Jefatura de Unidad de la Policía Nacional, adscrita a la Generalitat, y de que depende del Servicio de Escoltas y Vigilancia del Palau de la Generalitat Valenciana. El presidente Carlos Mazón dijo que dudar o querer generar polémica sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado me parece una injusticia que no se merecen. Según dijo, algunos sindicatos como Comisiones Obreras han pedido ya los expedientes de las medallas y piden que no acuda Mazón al acto, mientras que otros partidos de la oposición, el Partido Socialista y Compromís, han exigido conocer los méritos de los condecorados. En total se van a condecorar aproximadamente un total de 100 agentes, entre ellos los escoltas de Mazón. Nuevos audios del caso Coldo demuestran la cadena de favores que era capaz de crear el exasesor de José Luis Ábalos, además de las adjudicaciones de obras, comisiones y contratos irregulares. En una nueva grabación publicada por el diario La Razón se reflejan sus labores como intermediario, atendiendo peticiones de interlocutores anónimos para hacerse con plazas públicas que supuestamente se adjudicarían a dedo. Coldo, ya ha salido la vacante, tío. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos? ¿Cuál pido? Dímelo y pido la que me digas, si dile a Feli o cuál me va a dar.
Tercer día consecutivo de problemas en la red ferroviaria. En concreto, en la línea de Madrid a Valencia y Alicante ha registrado retrasos de hasta 1 hora en los trenes por una incidencia en las vías. Según informaba Adif, el fallo se encontraba en los sistemas de señalización entre varios municipios de Toledo y Cuenca. Además, a esta incidencia se le sumaba otra por la mañana en la red Madrid-Andalucía por una avería de un tien. Mientras, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no se ha pronunciado todavía sobre ninguno de los problemas de esta semana en sus decenas de tuits diarios. En Tarifa, más de 1.500 personas han podido regresar a sus casas y hoteles tras el incendio declarado hace 2 días, pero se mantiene activa todavía la fase de preemergencia ante posibles reactivaciones. En Navarra se mantiene el nivel 2 de emergencia también, mientras que en Las Nieves, Pontevedra, se ha activado también el nivel 2 por la proximidad de las llamas a zonas habitables. En Galicia hay otros 5 focos activos y en Orense han detenido a un hombre de 28 años como presunto autor de varios fuegos. Escuchamos a la subdelegada del Gobierno en La Coruña, María Rivas. Condenamos rotundamente cualquier tipo de comportamiento relacionado con incendios provocados de forma intencionada. Quemar nuestros montes no es solo un delito, sino que es un ataque directo a la vida, al territorio, a la seguridad, sobre todo a miles de personas. Desde luego se está investigando y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Llegaremos hasta las últimas consecuencias. Y en Israel, el Gabinete de Seguridad de Netanyahu decide esta tarde en Jerusalén la ampliación de la ofensiva en Gaza y su posible ocupación total. A pesar de la oposición de la cúpula militar, el primer ministro israelí, ante el colapso de las negociaciones con Hamas, se reafirma en su intención de tomar el control de toda la franja. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran estar preparadas para llevar a cabo cualquier decisión tomada por el... Desde la ONU, en cambio, advierten sobre las consecuencias humanitarias catastróficas que una ocupación total de Gaza podría provocar. Bueno, Silvia, ¿qué consejo nos trae hoy la Mutua? Pues mira, si tu compañía de seguros lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a pasarse, subiéndote el precio, y como no es la primera ni la segunda vez que lo hace, es normal que te tenga contento. Así que no crees que es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Vete a la Mutua y todos contentos. Una pausa y analizamos la prensa económica del día con Luis Fernando Quintero. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. ¿Qué titulares destaca la prensa económica este jueves? Bueno, pues mira, es justo hoy empezar por una de las noticias económicas que hoy recogen todos los periódicos, también la tenemos en Libre Mercado, y fue ese apoyo que recibió la dirección del Banco Sabadell de sus accionistas para 2 cuestiones fundamentales. De hecho, fueron 2 juntas en una, en la que se aprobó la venta de la filial británica Santander, de TSB, y la aprobación de ese superdividendo de más de 2.500 millones que ponía encima de la mesa el Banco Sabadell. No había grandes novedades. Se sabía, se intuía, se esperaba al mercado que aprobara la Junta tanto la venta de TSB como ese gran dividendo. Sería muy raro ver a los accionistas de una empresa renunciar a un dividendo tan jugoso en Junta de Accionistas, pero quizá los detalles más importantes de lo que vimos ayer en esa Junta de Accionistas fue que, pese a encontrarnos ya en el mes de agosto, obtuvo el mayor quórum que se recuerda en una Junta de Sabadell desde 2004, es decir, más del 75% aproximadamente, alrededor del 75% acudió del capital social, acudió a la Junta, votó, y esto demuestra mucho músculo por parte de la dirección en un momento, como sabemos, muy delicado, porque ahí está la OPA de BBVA. Y con este gran movimiento, casi podríamos decir que es la gran apuesta que hace Sabadell para tratar de frenar finalmente esa OPA de BBVA. También fue llamativo dentro de esta reunión cómo los accionistas tomaron la palabra para agradecer a la dirección la defensa numantina que han hecho de la compañía, y gracias a la cual, bueno, pues el valor
de Sabadell en bolsa ahora mismo está prácticamente en máximos históricos. Subió ayer después de esta Junta General de Accionistas. Hoy los titulares en la prensa económica, bueno, pues en expansión, Sabadell aprueba el dividendo récord y complica la OPA. En El Economista, la Junta de Sabadell da un apoyo unánime a su plan frente a BBVA, y en 5 días el Sabadell tira de chequera y mete presión a la OPA de BBVA. Ahora habrá que ver qué hace Carlos Torres, cómo reacciona BBVA a esto, cuando ya sabía que estas dos cosas se iban a producir, tanto la venta de TSB como la aprobación de ese dividendo, y ver si es capaz de ofrecer una alternativa muy atractiva para los accionistas de Sabadell. No ha presentado todavía el folleto, ¿no?, que tiene que presentar ante competencia. No, todavía no ha presentado el folleto. De hecho, ayer César González Bueno, el consejero delegado de Sabadell, de las pocas referencias explícitas que hizo a la oferta del BBVA fue la de que esperan que el folleto sea muy claro respecto a la política de dividendos que va a tener la compañía para los accionistas del Sabadell que quisieran acudir a esa OPA, si es que se termina presentando, porque ya hemos visto cómo en los últimos días desde el BBVA se lanzaban mensajes de que, bueno, pues que si había que retirarla se retiraría, y que si no sale, pues que tampoco pasaría absolutamente nada. Estaban abonando quizás un poco el terreno. El libre mercado, veo que el protagonismo es para los fondos europeos y para los aranceles. Es que llevamos un análisis que nadie se debería perder, tengo que reconocer que es... Creo que el mejor análisis que uno puede leer hoy de cómo está el minuto y resultado de la ejecución de los fondos europeos y la realidad detrás de esa propaganda también en esto del gobierno respecto a lo que considera el Ejecutivo una aval a su gestión, cuando no lo es en absoluto. En Libre Mercado podemos leer a Santiago Sánchez cómo nos cuenta el clamoroso desastre de la gestión de los fondos europeos de Pedro Sánchez. Ejecuta 2 de cada 10 euros desde 2021 y nos cuenta cómo la primera mitad de este 2025 confirma el tropiezo del plan de recuperación también en este año, cerrando junio con solo el 8% de los pagos realizados. Hace un análisis, la verdad, pormenorizado por ministerios, viendo cuánto se ha gastado de cada uno, cuál ha sido la ejecución de cada uno, además comparado con otros socios europeos donde, en el caso de Francia, pues supera el 80% la ejecución de estos fondos. No sabemos a dónde va el dinero, va poco dinero, y eso que tenemos concedido el mayor paquete que se concedió dentro de la Unión Europea de fondos europeos, cosa en la que presume el gobierno, cuando lo que significa es que éramos lo que peor estábamos. Los que peor lo hicimos, efectivamente. Bueno, si les interesa, por cierto, el asunto de los aranceles, quédense con nosotros. Muy buen análisis también. En unos minutos vamos a hablar también con Javier Santa Cruz, con el economista y analista financiero, precisamente sobre este acuerdo comercial Unión Europea-Estados Unidos que entra hoy en vigor. A ti, Luis Fernando, te espero a partir de las 9 aquí para ver cómo abre la bolsa. Puntuales estaremos. Eso es. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros también puntuales. A las 8 regresamos. Es Radio.